Bienvenidos, como todos los días martes en Viva Mejor tenemos un estudio bíblico que no vamos a repetir aquí en video, lo hemos hecho ya en radio y usted lo puede escuchar en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor aquí en Colorado, o también si usted va a radiolared.net, ahí tiene el streaming y también tiene los podcasts, en fin, escuche el programa. Con un detalle muy especial, quiero que los martes escuche el audio del programa, los podcasts, porque yo aquí no hago una síntesis tan eficaz, si se quiere, para los estudios bíblicos, porque hay mucho que decir. Lo que hago los días martes es tomar uno de los puntos del estudio bíblico y recalcarlo o agregar algo más a lo que he dicho. Así que por favor escuche los podcasts, los va a encontrar ahí en radiolared.net. Bajo Viva Mejor, vaya a los podcasts, encuentra Viva Mejor, el programa de hoy martes. Y como usted ve en su pantalla, hoy hablamos de Jesucristo, el único mediador. Basado en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, donde la palabra de Dios dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, o el hombre Jesucristo. Lo que voy a decir, rescatar, si se permite decir así, de lo que hablamos hoy, es esto. Hay muchas personas, hay muchas religiones, incluyendo algunas llamadas cristianas, que aceptan que Jesús es el mediador y al mismo tiempo buscan otro mediador o mediadora, ya sea para acercarse a Dios o aún para acercarse a Cristo. Quiero que usted sepa que jamás en la Biblia, en la palabra de Dios, que es lo único que importa, jamás aparece ese concepto. Esos son muy malas interpretaciones y más bien son deducciones que se han hecho con el tiempo, que hay siglos después de la era cristiana, y hay fechas concretas donde algunos concilios de la iglesia, antes de que se transformase en todas las divisiones que tiene después, en realidad por las herejías que surgieron, no tenían razón de estar juntas, ¿no es cierto? Pero fueron formándose algunas herejías como esta de hay otro mediador. No hay otro mediador. La Biblia claramente dice: no hay mediador entre Dios y los hombres, sino el hombre, Jesucristo. Jesucristo, Dios, hombre. Entonces, yo no sé por qué usted cree lo falso cuando la Biblia directamente dice la verdad. Ahora, quien no tiene al Señor Jesucristo como único mediador, no tiene acceso a Dios. No puede ser salvo. No puede orar. Usted dice, pero Dios le escucha igual. Bueno, Dios no es sordo, Dios es omnipotente, omnisciente, Dios lo sabe todo. Dios escucha, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto podríamos decir la persona va a orar realmente a Dios si no es por medio de Cristo? Entonces yo recordaba hoy a nuestros oyentes en Radio La Red que el libro de Hebreos nos dice que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, el velo del templo, lo que dividía el acceso a Dios realmente, el lugar santo del lugar santísimo, se partió de arriba abajo. Dios mismo lo rompió, lo partió, y eso mostró que ahora sí, gracias al Señor Jesucristo, tenemos acceso directo a Dios. No es nuestro mérito, no es nuestro esfuerzo, no es nuestra obra, es gracias al Señor. Por eso los cristianos, cuando oramos, decimos en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús hacemos esto o aquello, ¿verdad? Porque gracias a Cristo tenemos acceso al Padre. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero hoy yo hice hincapié en que Él es el único mediador, y la palabra de Dios en la carta de Timoteo y en otros libros en la Biblia nos muestran claramente que el Señor Jesucristo tenía que ser el Señor Jesucristo hombre. Tenía que no dejar su naturaleza como Dios, pero sujetarla al Padre mientras estaba aquí en la tierra siendo totalmente hombre. Así que no es 50 y 50, 50-50. Es 100% hombre, 100% Dios. La única diferencia es que estando en la tierra, entonces Él, como dice Pablo en la carta de Filipenses, él se sujetó, se sometió como hombre. Fue tentado en todo,
pero sin pecado. Pero Él hizo milagros, dice usted, y Él caminó sobre las aguas, y Él hizo portentos. Es cierto, pero bajo la dirección, la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, él sufrió toda clase de tentación, no pecó, pero sufrió toda clase de tentación. Y el libro de Hebreos dice, por eso es que Él puede, vamos a usar un término moderno, asociarse con nosotros. Puede congraciarse con nosotros, dicen otros, ¿ok? Porque Él sabe lo que significa ser un ser humano. Y Él sabe lo que significa estar bajo la maldición del pecado, aun cuando Él nunca pecó. ¿Ok? Él sabe, Él vino a esta tierra que Él mismo creó y que maldijo debido al pecado. Y Él sabe lo que significa que con sudor uno tiene que trabajar y ganarse el pan. Él lo sabe. Siempre lo supo, pero ahora en carne propia, como decimos, lo supo. Y entonces la Biblia dice que Él puede ser y es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro intermediario, porque Él estuvo aquí entre nosotros. En el idioma griego el orden de las palabras indica más, es un mediador también entre nosotros. Podríamos hacer esa traducción al español. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Dios no escogió a un ángel para encarnarlo y transformarse en el Salvador. Eso es una mentira de algunas sectas. Nunca la Biblia dice eso. Lo que pasa es que esas sectas no pueden concebir la idea de que Dios se hiciese hombre, porque ya los gnósticos y otros grupos pensaban el cuerpo es algo malo, entonces cómo Dios va a venir a habitar en un cuerpo. Tenían una serie de argumentos que no son válidos para decir no, no es posible, entonces no era realmente Dios. Otros dicen no, no creemos en la virginidad de María o en el nacimiento virginal de Jesús, pero es lo que la Biblia dice. Ahora, años atrás, los ruselistas crearon todo ese tipo de herejías, más otros, sería largo mencionar, pero el punto es, no quieren creer. Entonces, creen en Jesús histórico que vivió. Hay documentación a una parte de la Biblia que menciona a Jesucristo, inclusive muriendo en la cruz, el testimonio de otros que Él resucitó, pero tienen que buscar la vuelta o la excusa para decir o realmente no era Dios, o realmente no era totalmente hombre, no podía ser una cosa y al mismo tiempo la otra, dicen ellos, y entonces no puede ser nuestro mediador. No puede ser, si no tiene esa doble característica, esa doble naturaleza de ser Dios y no perder su deidad y al mismo tiempo sujetarla para poder ser hombre y todo hombre, no pecar e ir a la cruz. Escuche, un ángel no podía ir a la cruz por nosotros porque un ángel no podía representarnos a nosotros en la cruz. ¿Ve? Y usted dice, bueno, pero un ángel es un ser celestial. Dios podría haber escogido un ángel. El ángel aquí no iba a pecar. ¿Usted recuerda lo que pasó con Lucifer y una enorme cantidad de ángeles en el cielo que pecaron? ¿Qué garantía podía haber? Pero por sobre todas las cosas, es Dios mismo viniendo a solucionar nuestro problema. En el jardín del Edén vemos eso cuando Dios cubre con pieles de animales a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva habían tomado las cosas por su propia cuenta y se habían cosido hojas de higuera. ¿Qué tanto podía durar eso, verdad? Nada. Simplemente fue tapar su culpa y su vergüenza, pero no lo podían hacer delante de Dios. Entonces observa cómo Dios es el que hace el sacrificio. Él toma la iniciativa y ahí vemos hacia el futuro proféticamente lo que el Señor iba a hacer. Yo explicaba hoy también que durante el Antiguo Testamento el Señor dice que los judíos tenían que escoger un cordero sin mancha, sin contaminación, puro, y ese era el sacrificio que se ofrecía para perdón de los pecados. Un animal no perdona los pecados, simplemente era un símbolo y no tenía que tener mancha ni defectos porque estaba apuntando, como tantas veces hace el Antiguo Testamento, siempre apuntando hacia el Mesías, hacia el futuro. Entonces, el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento es sombra de lo que ocurriría en el Nuevo Testamento.
El único mediador entre Dios y los hombres, la Biblia dice, es Jesucristo, hombre. Y yo hacía hincapié hoy, fíjese que no dice Jesucristo y pone un punto. Dice, es el hombre Jesucristo, o Jesucristo, hombre, Dios, hombre. Jesús es la palabra que significa Salvador. Jehová en el Antiguo Testamento es la palabra Salvador a su pueblo. Las dos personas son una persona, realmente es el Señor aquí. Así que desde el Antiguo Testamento está mostrando hacia el futuro que el Mesías que vendría no iba a ser un ángel, no iba a ser un ser humano que surgiría de algún lugar, iba a ser el mismo Hijo de Dios encarnado. ¿Ok? Entonces esto es importantísimo porque si usted no cree que Jesucristo es quien es Él y quien dijo que es y que la Biblia muestra, mi pregunta para usted es, ¿en qué versión está creyendo usted? ¿Qué versión de Jesucristo tiene usted en su mente? Porque la versión que es la única, verdadera, es la que está en la Biblia. Y la versión de la Biblia es Jesucristo, es Dios hecho hombre, y no es como los modalistas han dicho, es el Padre transformándose en el Hijo y el Hijo luego transformándose en el Espíritu Santo, otra vez porque tiene un tremendo conflicto de rechazar el concepto trinitario de Jesús o de Dios, ¿verdad? Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Bueno, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y quien no tiene a Jesucristo como mediador no puede ser salvo. Aun si va a la misa, al servicio, a la reunión, si no cree quién es realmente Jesucristo y no ha venido a los pies de la cruz, a los pies del Señor con toda humildad diciendo yo soy pecador, todo hombre está y mujer destituido de la gloria de Dios porque somos pecadores, pero yo quiero ser salvo, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero tener condenación eterna, yo quiero arreglar mis cuentas con Dios. La única forma, mi querido amigo o amiga, es venga a los pies de Cristo. Dígale, sí, yo sé que soy pecador y merezco el infierno, pero tú me amas y enviaste a Jesús, tu único Hijo, para ponerse en mi lugar y morir por mí en la cruz del Calvario, pagar por todos mis pecados. Otros me rechazaron, tú no me vas a rechazar. Te pido perdón, ven a mi vida, vengo yo a ti, Señor, aquí me entrego. Soy tuyo a partir de ahora, creo absolutamente, sin lugar a dudas, de que tú eres el Salvador, el Dios hombre que vino a pagar por mí en la cruz y que al tercer día la muerte no pudo vencerte, como tú lo dijiste y como las profecías antes de ti lo enseñaban, tú ibas a levantarte de los muertos. Señor Jesús, te levantaste de los muertos. Venciste a Satanás, venciste el pecado, venciste todo. Yo quiero que tú seas mi Dios, tú eres el único Dios. Aquí tienes mi vida, sálvame, Señor. La Biblia dice que si usted de todo corazón se arrepiente, deja su pecado, viene a Cristo, Dios le va a hacer una nueva criatura. Dios va a declarar que las cosas viejas de su vida pasaron y ahora todo comienza nuevo. Usted es un bebé ahora en Cristo. Es nacido de nuevo. Eso es lo que Jesús le dijo a aquel hombre importante llamado Nicodemo. Tienes que nacer otra vez. No puedes hacerlo físicamente. Lo que tienes que hacer es, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a hacer nacer de nuevo. En otras palabras, cuando reconozcas que necesitas nacer de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo. Yo lo reconocí hace muchos años atrás y jamás me arrepentiré. No hay vida como la vida de un cristiano. Con dolores, con problemas, pero no hay vida como la vida de un cristiano con la seguridad de que le espera los brazos del Señor, y estar para siempre con Él. Él es el único mediador entre usted y Dios. Venga a Él, no hay otro Salvador, solo Cristo salva. El Señor Jesucristo dijo, no hay otro mediador. El Señor Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús es el único mediador. Hasta mañana, si Dios quiere.
Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.